Esta vez un gobierno del pueblo ha llegado para gobernar con el pueblo y para el pueblo. Para construir desde abajo. Es la primera vez que nuestro país será gobernado por un campesino, una persona que pertenece, como muchos de los peruanos, a los sectores oprimidos por tantos siglos. También es la primera vez que un partido político formado en el interior del país gana las elecciones democráticamente y que un maestro, más precisamente un maestro rural, es elegido para ser presidente constitucional de la República. Es difícil expresar el altísimo honor que significa para mí en este momento. Quiero que sepan que el orgullo y el dolor del Perú profundo corre por mis venas, que yo también soy hijo de este país, fundado sobre el sudor de mis antepasados, erguido sobre la falta de oportunidades de mis padres, y que a pesar de eso, yo también lo vi resistir. Que mi vida se hizo en el frío de las madrugadas en el campo, y que fueron también estas manos del campo las que cargaron y mecieron a mis hijos cuando eran pequeños. Que la historia de este Perú, tanto tiempo silenciado, es también mi historia. Que yo fui ese niño de Chota que estudió en la escuela rural 10465 de Puña, que hoy estoy aquí para que esta historia no sea más la excepción. Mori, y finalmente, bueno, en la resolución de esta jornada, de este proceso electoral tan intenso, cardíaco diríamos, pues se resultó precisamente a favor de Pedro Castillo, quien ha tomado posesión de la presidencia de la República del Perú, un mensaje llamando a la unidad, un mensaje llamando a todos los sectores, a toda la población peruana, pues a una nueva circunstancia, un Perú de cara al bicentenario, y bueno, las grandes líneas y las grandes definiciones que en un discurso como el que hoy se pronunció ha hecho Pedro Castillo. No somos chavistas, no somos comunistas, no somos terroristas. Bueno, de todo esto hablaremos en este programa. Hemos convocado a un importante jurista, un hombre muy reconocido a nivel mundial por su tarea a favor de los derechos humanos y desde luego en su país como procurador ad hoc en diferentes casos anticorrupción, desde luego el caso Montesinos Fujimori, que le tocó encabezar como procurador en su país. José Ugaz estará con nosotros analizando el momento que vive Perú y bueno, le aprecio mucho que haya aceptado la invitación y estaremos con él en un momento más. Pero antes de eso, déjeme presentar este recuento de lo que está ocurriendo, de lo que ha ocurrido en las últimas horas con nuestra colega Jimena de la Quintana desde Perú. Adelante. Carmen, buenas noches. El discurso frente al Congreso de la República, ante el Congreso de la República del nuevo presidente Pedro Castillo duró poco más de una hora. Creo que es importante mencionar antes de contarte un poco qué fue lo que dijo en este primer mensaje a la Nación, que Pedro Castillo no tiene aún gabinete. Se nos había anunciado el día de hoy a los periodistas a través de la agenda oficial repartida a los medios que hoy por la tarde juramentaría el presidente del Consejo de Ministros y su gabinete. Sin embargo, ello no ocurrirá. Se nos dijo ya posteriormente en la tarde que esto sería mañana, es decir, mañana juramentaría el presidente del Consejo de Ministros y pasado mañana lo haría el resto del gabinete. Pero creo que es importante contarle a quienes nos ven y a quienes nos escuchan que el presidente no puede realizar, Carmen, acto alguno sin un gabinete, sin un Consejo de Ministros. Sin ministros no hay actos del presidente, por lo tanto el presidente no puede gobernar hasta que no nombre a su gabinete. Carmen, hasta donde yo recuerdo, es un hecho sin precedentes, es decir, siempre que los presidentes han ido a juramentar al Congreso de la República, se sabía ya quiénes iban a formar parte de su gabinete ministerial. Es más, solía ocurrir que el gabinete juramentaba el mismo día, posteriormente a la juramentación del presidente de la República. Ya yendo en concreto a su discurso, mencionó Pedro Castillo la posibilidad de establecer una asamblea constituyente para redactar una nueva constitución.
Recordemos que esta fue una de las promesas de campaña de Pedro Castillo, cambiar la constitución vigente que data del año 1993, y lo que dijo fue que promovería una reforma en el Congreso de la República, que obviamente debe ser aprobado por el Congreso de la República, para, con esta reforma, cambiar un artículo de la constitución vigente que le permita convocar a una asamblea constituyente para redactar una nueva constitución. Pareciera, por el discurso que hemos escuchado durante la campaña de Pedro Castillo, que el tema económico es una de las preocupaciones, de las mayores preocupaciones del gobierno de Pedro Castillo, y que aquí podrían estar la mayoría o algunos de los cambios importantes a hacerse en esta nueva constitución. Y sobre este tema, justamente aclarando lo que se mencionó sobre este discurso económico de Pedro Castillo y de Perú Libre, de su partido, durante la campaña, Pedro Castillo, cuando se refirió al tema económico esta mañana en el Congreso, dijo lo siguiente: durante la campaña se ha tratado de asustar a la población de que queríamos expropiar las casas, las fábricas. Eso no ocurrirá, dijo Pedro Castillo. Lo que queremos, mencionó a continuación, es acabar con los monopolios. No pretendemos estatizar la economía. Eso fue lo que dijo Pedro Castillo. Regreso contigo, Carmen. Estamos obviamente a la expectativa de que el presidente dé algunos detalles adicionales respecto a lo que piensa hacer en su gobierno, y, como te dije, también aterrizar en algunos detalles, algunos temas ya más específicos respecto a lo que... ¿Qué dice del momento que le toca a Pedro Castillo llegando como presidente de su país? Bienvenido y buenas noches. Gracias, Carmen. Buenas noches. Bueno, acaba de terminar el discurso, un discurso lleno de anuncios. Hay una agenda muy grande que ha presentado el presidente Castillo. Tal vez valga la pena retroceder un poco para responder adecuadamente a su pregunta. En primer término, el presidente actual, el señor Pedro Castillo Terrones, no estaba en las predicciones, como le ha ocurrido al Perú en otras circunstancias, precisamente con el mismo Fujimori, que aparece como una opción recién al final de la carrera de la primera vuelta, y luego, en una segunda vuelta muy peleada, gana por un margen de votos muy escaso. Son 40.000 votos a su favor sobre un universo de aproximadamente 17,5 millones de votantes. Esta elección en particular ha estado plagada de una serie de circunstancias anómalas. En la segunda vuelta en particular, la otra candidata, Keiko Fujimori, con algunas alianzas desde quienes se resistían a la posibilidad de tener un gobierno de izquierda, alentaron desde antes de que se produjera la votación en segunda vuelta la hipótesis de un fraude, acusando a las autoridades de ser de izquierda, etcétera, todo lo cual carecía de base factual real. Y finalmente esto ha prolongado el resultado hasta muy pocos días antes del día de hoy, que se ha producido la juramentación y el discurso, todo lo cual ha entorpecido profundamente también el proceso de transición, porque usted comprenderá que en tan pocos días no se puede entregar toda la administración de un Estado, de un régimen a otro. Y creo que una expresión de eso es que el día de hoy el presidente no ha podido anunciar su gabinete. Tenía pensado anunciar el gabinete a las 4:30 de la tarde, también con la juramentación del primer ministro, y esta mañana nos han sorprendido con un comunicado diciendo que no juramentará el primer ministro el día de hoy, que esto recién ocurrirá mañana y que el gabinete recién podrá ser conocido el día 30. Esto creo que es producto de tres circunstancias. En primer lugar, la gran irresponsabilidad de los que levantaron la tesis del fraude, cuando era evidente que lo único que había era algunas irregularidades, como ocurre normalmente, sobre todo en nuestro país, con una votación nacional. En segundo lugar, y esto por supuesto ha prolongado el proceso de transición y por lo tanto no ha permitido que el nuevo gobierno tenga el tiempo adecuado para hacer las alianzas y los acuerdos para tener un gabinete listo y afiatado. En segundo lugar, creo que tiene que ver también con la improvisación del candidato. El señor Pedro Castillo es nuevo en política. Creo que él mismo no estaba claro que iba a poder tener alguna opción en esta elección y por lo tanto hay mucho de improvisación ahí. Y el tercer elemento, que es un elemento muy disruptor, tiene que ver con un personaje que es el principal dirigente del partido que ha cobijado
a nuestro actual presidente, que es el Partido Perú Libre. Es un partido regional con un secretario general o presidente radical de izquierda, que se define a sí mismo como marxista-leninista y que ha venido en los últimos días presionando, incluso de mala manera, con muy pocos modales, al propio presidente. Esta suerte de amenaza se suma a lo prolongado que ha sido el resultado electoral por la supuesta hipótesis del fraude y también a la propia improvisación del candidato Pedro Castillo, que no es una persona que sea ducha en política, no tiene contactos, no tiene alianzas, entonces armar un gabinete en pocos días le está resultando bastante complejo, sobre todo porque algunos de los convocados que no son de ese partido le han dicho que no están dispuestos a participar en un gobierno si es que el directivo de su partido, el señor Cerrón, va a tener algún protagonismo. Caray, bueno, vaya, este dilema y desafío que se perfila. A ver, escuchando lo que nos dice don José Ugaz, si Perú Liberal y su dirigencia se plantean este modelo de izquierda o de ultraizquierda, digámoslo así, y Pedro Castillo define en su discurso, por lo pronto, estas grandes líneas, ¿qué va a significar para efectos de gobernar para Pedro Castillo y de ir o no ir con el partido que lo postuló? No somos chavistas, no somos socialistas, no somos terroristas. ¿Eso va dirigido a quién? Bueno, yo creo que va dirigido a calmar a la opinión pública, a la ciudadanía, porque una de las banderas de su candidatura radical en la primera vuelta fue: vamos a hacer una asamblea constituyente, que nuestro sistema constitucional no lo permite sin una reforma de la Constitución. Y eso evidentemente ha generado mucha resistencia en la población. Es más, las encuestas serias que se han hecho en los últimos días, todas señalan que la mayoría de la población peruana no quiere un cambio radical de constitución, sino algunas modificaciones que resuelvan algunos de los problemas económicos que hemos tenido en el país y de privilegios para ciertos sectores, etc. Entonces, sí se quiere un cambio, pero no un cambio radical de constitución, porque la mayoría considera que el modelo económico que se ha venido siguiendo, si bien es cierto, no ha resuelto todos los problemas del país, no debe ser totalmente eliminado para pasar a un modelo riesgoso como el que plantearía el Partido Perú Libre. Entonces, creo que esa situación es la que ha llevado a una incertidumbre que ha ido moderando el propio lenguaje del presidente Castillo. Hace una semana, la semana pasada, exactamente el sábado pasado, hubo una convención del Partido Perú Libre y llegó el presidente, y delante del presidente es donde Cerrón le profiere estas amenazas diciéndole que lo va a corregir si se aleja de la línea del partido, y el presidente, creo que con bastante sutileza y firmeza, dijo que no iba a ceder a presiones radicales, que él iba a hacer lo que el mandato popular le estaba pidiendo y que iría por la opción de la Asamblea Constituyente siempre y cuando fuera el pueblo lo quisiera en primer lugar y segundo fuera legalmente posible. Lo que ha ratificado en su discurso del día de hoy, ha dicho: me parece que deberíamos tener una Asamblea Constituyente, yo lo propuse, con esa bandera he ganado, pero lo haré respetando los cánones constitucionales y esto dependerá si el Congreso de la República lo quiere aprobar. Entonces hay me parece, una tendencia a independizarse de Cerrón. Yo creo que esto apunta a una fractura, tarde o temprano. Me parece que va a haber una fractura porque Castillo Terrones, además, tiene también un ámbito de influencia hacia él en su familia más cercana, y en una entrevista que se le ha hecho a su esposa, que es una mujer del campo, también profesora como él, muy sencilla pero muy clara en sus opiniones, ha dicho que ella no es comunista y que el comunista es algo malo porque afecta al Estado y que por lo tanto su esposo, es decir, nuestro presidente flamante, no va a gobernar desde una perspectiva comunista, es decir, más claro ni el agua. Y yo creo que, claro, tenemos todos todavía una incertidumbre de cómo va a evolucionar esto, es todo muy nuevo, pero yo creo que en los próximos días seguramente vamos a ver que estas tensiones entre Cerrón, es decir, la estructura del partido marxista-leninista que ha acogido al candidato hoy presidente, y el propio presidente, va a tener que aclararse en las próximas semanas o meses.
Definiciones cruciales que están por venir precisamente en el Perú, y de estas seguiremos hablando, si me lo permite, después de la pausa, don José Ugaz. Déjeme, para irnos a la pausa, recuperar un fragmento de las muchas cosas que se han dicho en las últimas horas, por supuesto, en este día tan importante para Perú. Jorge Salas Arenas es el presidente del Jurado Nacional Electoral. Este es parte de su mensaje. Señor presidente electo, señora vicepresidenta electa, tienen ustedes una enorme tarea por cumplir y varios compromisos por la democracia que honrar, porque los han asumido. El proceso de elección ha sido correcto, como lo han sido la de las y los congresistas y la y los parlamentarios andinos, y el mundo entero así lo reconoce. Señor presidente electo, es el momento que sus equipos de trabajo sean conformados, como seguramente ya lo ha previsto usted, por personas honestas y capaces, y que todos los que lo rodean se orienten por los apotegmas de nuestra común cultura ancestral, que especialmente usted reivindica y que ahora deben hacer relucir. Mi conocimiento del quechua es sumamente rudimentario, por lo que anticipadamente me disculpo por los errores de dicción que pudiera cometer. Ama sua caichu. No hay que ser ladrón. Ama yuya caichu. No hay que ser mentiroso. Ama aquella caichu. No hay que ser ocioso. Pero también las reglas que se derivan, y entre ellas, ama apuscachac, no seas altanero. Compatriotas, que todo sea por el Perú. ¡Viva el Perú!